Buenas tardes, mi nombre es Ángel Rodríguez, soy el curador de la exhibición y proyecto curatorial Simbiosis Entrópica, la cual es un módulo que materializa de una manera pragmática en formato de exposición colectiva la investigación transición hacia una civilización planetaria. Hoy tenemos dos invitados, Santiago Vargas, un astrofísico colombiano, y Santiago Andrés Torres, que es un artista también con énfasis en ciencias políticas. La idea de hoy es expandir un poco las nociones de lo que hemos venido trabajando para poder hablar un poco más en específico hoy qué tendría que ver el título de simbiosis entrópica. En esa dirección vamos a comenzar con la presentación de Santiago Vargas desde una perspectiva desde la ciencia aplicada un poco más a la acción y a la vida. Y luego la intervención de Santiago Andrés Torres, quien nos va a hablar de esos procesos de transición de su conocimiento desde diferentes campos, como mediador, facilitador, ahora como artista plástico y su rol en la música y las posibles fluctuaciones que esto va a seguir desarrollándose. Este proyecto es gracias a la colaboración del Museo de Arte de Pereira, quien tiene la colaboración a su vez del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación, y Grey Cube Projects, que es el ganador de la beca Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura, con la cual estamos ejecutando los productos audiovisuales de este proyecto, los cuales son este seminario virtual, y luego vendrán dos videos que van a documentar de una manera creativa y un poco académica los contenidos que están al interior de este proyecto, y luego el catálogo digital de la exposición. Entonces, no siendo más mi introducción y agradeciendo de nuevo al museo por la infraestructura y su asistencia y hospedar la exposición, vamos a dar inicio con la presentación de Santiago Vargas, quien nos va a hablar pues de cómo podrían amalgamarse estos dos términos, simbiosis y entropía, dentro de este proyecto. Entonces, buenas tardes, Santiago. Hola, muy buenas tardes, Ángel. Pues un saludo para todas las personas que nos están viendo, un agradecimiento al Museo de Arte de Pereira y bueno, entremos en materia porque no tenemos mucho tiempo para contar un poco los pormenores de estos dos términos, simbiosis y entropía. Son dos términos que parecen pues un tanto exóticos en cierto sentido. Desde el punto de vista de la ciencia, son dos términos que se utilizan muchísimo en áreas como la biología, la física, la química. Y bueno, hoy vamos a tratar de enmarcar esto en un panorama muy amplio, en un panorama universal. Entonces, a lo largo de esta conferencia vamos a conocer algunos de los detalles a nivel del universo que nos hacen pensar que todo el universo está en un constante reciclaje, en donde la simbiosis y la entropía son dos términos que se ajustan muy bien para explicar incluso cómo surge la vida en nuestro planeta. Pues bien, otro título que le quise dar a esta conferencia es tal vez el planeta Tierra en la economía del cosmos. Fíjense, un nombre que ya mete otro término que es economía, pero fíjense ustedes por qué. Una de las razones por las cuales me gusta el término economía llevado a este campo mucho más macro es echar mano de estas definiciones. Entonces, fíjense ustedes que economía es la ciencia que se enfoca en la resolución de las necesidades. Claro, aquí estas definiciones siempre están dirigidas hacia la especie humana, ¿no? Entonces, la ciencia que se enfoca en la resolución de las necesidades de los seres humanos, etcétera, es una actividad económica aquella en donde se generan intercambios de productos, bienes, servicios para cubrir las necesidades. Entonces, al ver estas definiciones, imagínense esto cómo lo aplicaríamos a escala cósmica. ¿Qué cosas a escala cósmica necesitan intercambio de productos, bienes y servicios y necesitan cubrir necesidades? Y claro, cuando uno habla de necesidades, son necesidades para que surjan procesos en el universo. Entonces, ¿cuál es un proceso que puede ocurrir? Formación de un planeta. Para que un planeta se forme, ¿qué intercambios tienen que haber? ¿Qué materiales? ¿Qué bienes y servicios podríamos llamarlo, no? Entonces, fíjense que esas actividades económicas abarcan diferentes fases: producción, distribución y consumo. Y en el universo eso se está dando. En definitiva, hay procesos que han ocurrido en nuestra historia y en la historia del universo que abarcan 13.800 millones de años. En esos procesos evolutivos, todo el tiempo están ocurriendo pues intercambios
materias primas que son necesarias para que los procesos puedan ocurrir, interacciones entre esas materias primas, interacciones que dan lugar a nuevos productos, reciclaje. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, que sucede a una escala pequeñita en nuestro planeta, pues también sucede a escalas macro. ¿Qué tan grande es el universo? Eso es algo que a mí siempre me gusta mencionar y qué mejor que ver en un video las escalas del universo. Entonces vamos a hacer un viaje en donde nos vamos a adentrar a lo más pequeño de la materia. Tenemos aquí las partículas más pequeñas que llaman los quarks. Ellos existen dentro del núcleo de los átomos, dentro de los protones y los neutrones hay quarks. Y luego nos vamos alejando de ese núcleo del átomo para llegar a los electrones. Esos átomos pues ya son la constitución fundamental de la materia, como decía Demócrito. Pero esos átomos se unen y forman moléculas de ADN y esas moléculas tienen que estar también sujetas a procesos e intercambios que hacen que se pueda formar una célula. La célula es la base de los organismos vivos y esos organismos vivos se pueden complejizar con muchas células y en una sola gota de agua tenemos millones de bacterias y esas bacterias pues son esenciales para la vida, pero también para conformar organismos más grandes. Los seres humanos tenemos millones de bacterias y de virus, ahora que estamos tan de moda con el tema de los virus, y son esenciales para nuestros procesos internos. Y bueno, ahí ya es la escala más conocida, que es la escala humana, 100.000 millones de galaxias que tiene el universo. Entonces aquí ya prácticamente pasamos a una escala ridículamente grande que es muy difícil que muchas veces la entendamos porque se sale completamente de nuestra comprensión. Ese es el universo observable, 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, y bueno, y probablemente existan multiversos, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo acá o que vimos en este video sucede en nuestro universo, pero pueden haber burbujas y cada una representa un universo independiente donde las leyes de la física puede que sean diferentes, no necesariamente tienen que ser las mismas que en nuestro universo. Bueno, muy bien. ¿De dónde surge entonces nuestro universo? Que es probablemente lo que más conocemos. Las teorías de otros universos pues son teorías que todavía están buscando una confirmación experimental. Entonces nuestro universo surge de un momento en donde hay una gran liberación de energía, la llamada gran explosión, y ahí toda la energía que conocemos del universo es producto de ese surgir, de ese nacimiento original. De ahí en adelante la energía simplemente se transforma y eso es lo que hace que haya una Tierra, un Sol, un montón de elementos debido a esa transformación de energía, pero también de materia. Entonces, conocemos muy bien desde el punto de vista de la física qué ocurrió instantes después del Big Bang, instantes muy pequeños, de millonésimas de millonésimas de millonésimas de segundo después del Big Bang, sabemos qué pasó. Y en esencia lo que pasó es que habían partículas fundamentales, esas que vimos dentro del átomo, que se llaman quarks. Esos quarks estaban interactuando por todo lado, pero no existían átomos. Y los quarks empezaron a crear conexiones entre sí. Uno podría llamarlo ya simbiosis. Empezaron a interrelacionarse, a agruparse y a formar lo que conocemos como protones y neutrones. Y estos procesos fueron esenciales para formar la materia que hoy conocemos. Todos los átomos que conocemos surgieron al comienzo del universo y lo único que han hecho es unirse aquí, unirse allá, transformarse y pasar de un objeto a otro. De hecho, es curioso, para poner un ejemplo que de pronto llama la atención, los átomos, por ejemplo, que pertenecían a Cleopatra, están en cada uno de nosotros. Se dice que todos nosotros tenemos átomos que pertenecieron a Cleopatra y eso simplemente es por el reciclaje que hay en los átomos, que cuando una persona muere, esos átomos pasan al suelo y luego entonces los absorbe el suelo, pero el agua que está en el suelo también los absorbe, se evapora, llega a la atmósfera, llueve y ese reciclaje dura miles, miles de millones y decenas de miles de millones de años. Entonces, eso nos muestra pues que realmente la materia tiene una capacidad increíble de combinarse. Pero además de eso necesitamos fuerzas. Las fuerzas son las que permiten las interacciones en el universo. Y es interesante que en este momento todas las interacciones que ocurren en el universo las podamos resumir en 4. Esto nos ha costado un montón de tiempo. Nos ha costado unir interacciones para finalmente decir que hay 4.
Y el sueño de los científicos y de los físicos en particular es que estas cuatro se puedan explicar en una sola interacción que explique todo lo que sucede en el universo. Para llamarlas rápidamente y que las conozcamos, la gravitación, la atracción gravitacional es una interacción, la atracción electromagnética o la repulsión, porque pueden haber de las dos, la fuerza nuclear fuerte y la débil. Estas dos no son tan conocidas, no nos las enseñan en el colegio, y es que estas dos ocurren a nivel atómico. Al interior de los átomos, estas fuerzas son las responsables de que pueda existir un núcleo con esas partículas apelmazadas allá en su interior. Entonces, todo lo que conocemos, incluida la Tierra, cada uno de nosotros, el Sol, una galaxia, todo se debe a estas cuatro interacciones fundamentales. En el caso, por ejemplo, de nuestro sistema solar, ¿cómo se forma un planeta? Y aquí vamos a ver entonces un reciclaje fascinante en el cual la materia que llevaba miles de millones de años por ahí en el universo se une en lo que llamamos un planeta. Entonces aquí vemos una nube de material. Ese material puede llevar miles de millones de años en ese estado y de repente, gracias a la gravedad, ese material colapsa. Y yo pongo siempre el ejemplo de un castillo de naipes que se cae simplemente por la gravedad. La gravedad hace que ese colapso empiece a ser cada vez más intenso. Y otra cosa interesante es que en el universo todo, absolutamente todo se mueve. Entonces ese gas se está moviendo, está circulando y forma una especie de plano, un disco que parece una pizza. En el centro van a ser nuestro Sol y alrededor ese reciclaje material va a formar los planetas. Esto ocurrió en nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. Y allí surgió nuestro Sol y al mismo tiempo surgieron los planetas. ¿Cómo sabemos que eso es así? Pues ya lo hemos visto en otras partes del universo. Esto que estamos viendo aquí es una fotografía tomada por un telescopio, bueno, por una serie de telescopios que están en Chile, en un desierto que está a 4.000 metros de altura, se llama Atacama, y allí estamos viendo un sistema solar en formación, estamos viendo un bebé de un sistema solar. Esto es lo que sucedió en nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. Como no estábamos aquí para tomar la foto ni para ver cómo estaba la situación en nuestro sistema solar, pues tenemos que ir a otros sistemas solares que están apenas formándose. Aquí ustedes ven el centro donde se va a formar la estrella y todo el reciclaje que está ocurriendo para que ahí se formen planetas en diferentes órbitas. Entonces, claro, ahí todavía no vemos ningún planeta. Tendríamos que esperar millones de años para que todo este gas que está por acá alrededor empiece también a compactarse, a formar grumos y forme los planetas. Bueno, ¿y qué pasa con la materia prima? La materia prima son elementos químicos, ¿verdad? Esa es la materia prima que todo el tiempo está reciclándose en el universo. Por ejemplo, en nuestro Sol tenemos hidrógeno, helio, nitrógeno, carbono, oxígeno. De hecho, tenemos nuestro Sol lleno de 96 elementos diferentes. La gente probablemente solo reconozca el hidrógeno y el helio como elementos esenciales en el Sol, pero todos los otros también lo son y se reciclan. Esos mismos elementos que hay en el Sol son exactamente los mismos que hay en nuestro cuerpo, exactamente los mismos, en diferentes proporciones, pero oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, todo eso tiene nuestro cuerpo y todo eso también tiene el Sol. Y claro, alguien podría decir, uy, qué coincidencia, qué casualidad que tengamos los mismos elementos que el Sol. No, no es casualidad, provenimos del mismo reciclaje cósmico y por lo tanto el Sol es un pedazo más grande y nosotros un pedazo más chiquitico, pero la materia prima fue la misma, exactamente la misma. Ese reciclaje provino de esas estrellas y de ese gas. Entonces, todos los elementos que conocemos, que componen cada uno de los objetos, elementos, planetas y seres vivos en el universo, pues está hecho de esos elementos. Es decir, si hubiera otra civilización en alguna parte del universo, tendría que tener exactamente los mismos elementos, porque provienen de ese origen del universo que es común para todos. Esto que vemos acá es una tabla periódica de los elementos y aquí nos está diciendo cada elemento en dónde se forma exactamente. Entonces, el Big Bang es el productor esencial del hidrógeno y el helio. Todo el hidrógeno y el helio que conocemos vienen del comienzo del universo. Hay otros elementos que se forman en las estrellas y por eso muchas veces
no sé si han escuchado esa frase de que somos polvo de estrellas. Y alguien puede decir, bueno, entonces somos polvo de ¿cuál estrella? ¿Del Sol? No, del Sol no. El Sol tiene los mismos elementos que nosotros, pero nosotros y el Sol somos el reciclaje de otra estrella que había en esta parte del universo y que explotó. Y al explotar dejó un campo de cenizas que luego se juntaron para formar nuestro Sol. Entonces somos efectivamente producto de ese reciclaje y todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, el nitrógeno en el ADN, el calcio esencial en nuestros dientes, el hierro que está en nuestra sangre, el carbono que comemos en pasteles de manzana, el aluminio de nuestras cacerolas, el oro en los anillos, todos esos elementos fueron hechos en estrellas, específicamente en la estrella que estaba antes del Sol, que ya no existe, ya murió, explotó, y nosotros entonces somos hijos de esa estrella. Bueno, como se dan cuenta, esto nos lleva finalmente a la vida. La vida es una suerte de procesos evolutivos en donde esos elementos se van uniendo, van intercambiando energía y se tienen que dar ciertas condiciones que parece que son pues, muy específicas para que la vida pueda surgir. Y una de ellas parece que es el agua, por lo menos en la mayor cantidad de vida sobre el planeta Tierra. El agua es un elemento fundamental o una sustancia fundamental, pero ya hemos descubierto que no es estrictamente necesaria para mantener la vida. Hay seres que pueden vivir en ambientes extremos donde no hay agua y no hay oxígeno. Y eso sucede aquí en la Tierra, en el fondo de los océanos, donde hay fuentes hidrotermales como aberturas donde salen magma oceánico. Ahí se pueden formar o ahí crecen elementos o vida muy exótica. Bueno, entonces un pequeño resumen hasta ahora, ya no me queda mucho tiempo, pero primera moraleja, necesitamos una perfecta simbiosis, vamos a poner ese término, entre todos los elementos y los procesos y las interacciones que ocurren en el universo para que surjan objetos como las estrellas o planetas o agua o vida. Y esto se da en las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo y en las 100.000 millones de estrellas que tiene cada una de esas galaxias. Entonces esto es un número ridículamente grande de estrellas solamente en el universo, tan grande que uno puede afirmar que hay más estrellas en el universo que todos los granitos de arena que ustedes puedan recoger en todas, absolutamente todas las playas de la Tierra. Eso es una cantidad enorme y por lo tanto, si cada estrella tuviera un solo planeta, tendríamos en el universo una cantidad descomunal de planetas. Millones y millones de planetas en los cuales pensamos que en algunos de ellos se dieron las condiciones como en la Tierra para que surja la vida. Todavía no lo hemos encontrado, pero parte de lo que estamos buscando es justamente esos procesos de interacción, pongámosle esta palabra, armoniosos que dieron lugar a la formación de la vida. Por ejemplo, esta pregunta es muy pertinente esta semana porque el lunes anunciaron que habían descubierto indicios de que en Venus puede haber vida. Entonces, esta pregunta que siempre ha estado rondándonos hoy es muy pertinente. ¿Hay vida en Venus? Y la respuesta es todavía no sabemos. Encontramos algo que se llama un biomarcador. Y eso significa que la atmósfera de Venus tiene un gas que se llama fosfano, que creemos que está asociado a microorganismos que pueden vivir allá y simplemente producen ese gas. Ahora, recordemos que en el universo las cosas cambian y se transforman todo el tiempo. Venus era hace 4.200 millones de años un planeta muy parecido a la Tierra. Pensamos que tenía agua y agua líquida y pensamos que incluso podía albergar vida. Entonces, ¿qué sucedió en ese intervalo de tiempo desde hace 4.200 millones de años hasta ahora para que Venus ahora mismo sea un infierno? Un infierno me refiero a que la temperatura es de 460 grados Celsius, la atmósfera tiene azufre, tiene dióxido de azufre, sería imposible para nosotros vivir allá, pero de pronto descubrimos que sí hay seres extremos que viven allá. Y bueno, entonces todo esto nos lleva inevitablemente a la palabra vida, porque es tal vez lo más especial que hemos o que tenemos en nuestro planeta. Todavía no entendemos muy bien si la vida surgió en la Tierra o si fue traída, por ejemplo, por meteoritos que trajeron componentes esenciales para la vida, como las proteínas o otras cadenas de elementos o de sustancias necesarias para la vida. Entonces, terminando con el tema de la simbiosis es probablemente la característica más importante a lo largo de los procesos biológicos por la cual seres han evolucionado y han logrado reciclar también productos.
Y gran parte de esa simbiosis se da porque hay organismos cuyos productos son los insumos para que puedan vivir otros organismos. Y eso es una especie de retroalimentación que nos muestra la vida en muchos ejemplos. Esto sucede a escalas como esta que está acá, en el océano, en especies vegetales y en un sinnúmero de procesos. Incluso a escalas pequeñas, fíjense ustedes que ahora que estamos hablando de virus por todo lado, pues los virus, que no son organismos vivos como tal, son seres que probablemente tengan una de las cualidades más esenciales que pueda uno tener, y es una capacidad de reproducirse tremendamente alta, pero no por ellos mismos, sino porque necesitan un hospedero para poder reproducirse. Entonces es una replicación. Esta replicación de hecho nos lleva a pensar en procesos que hoy estamos haciendo que pueden replicarse automáticamente, por ejemplo, con un computador, con un algoritmo de machine learning que pueda replicar cosas. Y lo que estamos haciendo es viviendo una era digital en la cual procesos que han ocurrido en la Tierra durante millones de años ahora suceden en mundos digitales. Bueno, finalmente para ya cerrar esta conversación, esta conferencia, pues uno de los indicios que tenemos de que puede haber vida en otros planetas sale a partir del análisis de las atmósferas de esos planetas y de encontrar lo que llamamos los biomarcadores. Y los biomarcadores, por ejemplo, pueden ser el agua, una atmósfera de oxígeno. Póngase en el ejemplo de un extraterrestre que está viviendo por allá en otra parte del universo y mira hacia la Tierra y descubre que la Tierra tiene agua líquida y que tiene una atmósfera con oxígeno y empieza a descubrir rastros que le hacen pensar que puede haber vida en este planeta. Pues son alrededor de 500 biomarcadores los que tiene la Tierra. Pues eso es lo que estamos tratando de encontrar en otras partes del universo, sabiendo que esos biomarcadores, muchos de ellos surgen a partir de procesos simbióticos entre diferentes organismos. Bueno, con eso termino entonces y nuevamente gracias por la invitación. Hola, bueno, muchas gracias, Santiago. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es trasladarnos a Santiago Andrés, quien también ha preparado hoy un proyecto para compartir con nosotros. Santiago Andrés es uno de nuestros panelistas y es también uno de los artistas que hace parte de la exposición Simbiosis Entrópica. Santiago Vargas hacía parte de una exposición que es Micrón, que es otro episodio de transición hacia una civilización planetaria, así como van a seguir surgiendo otro tipo de productos que van a materializar esta indagación teórica que trata de buscar diferentes formas de materializar o catalizar estas ideas que a veces son un poco más complejas de comprender en el mundo abstracto. En esa medida, nos interesa seguir colaborando con diferentes tipos de personas, no solamente con lo que tradicionalmente desde la formación artística o estética o del diseño o de las artes visuales o el movimiento, es el territorio de los artistas sonoros, los que generalmente hacen parte de las exposiciones. También entendemos que la creatividad y los procesos transversales suceden en diferentes áreas del conocimiento y probablemente, así como acabamos de ver, se está haciendo un reciclaje de energía y elementos que suceden y podemos estar buscando diferentes formas de vida, y aunque hay cosas en común, pues esas cosas en común de creación suceden en otros saberes. Entonces damos la bienvenida a Santiago Andrés Torres a esta segunda sesión del seminario virtual de Simbiosis Entrópica titulado Hacia una civilización planetaria. Entonces, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, John Ángel, ¿cómo estás? Hola, Santiago Vargas, igualmente, al Museo de Pereira, muchas gracias por este espacio y por facilitar el desarrollo de este proceso y proyecto de simbiosis entrópica, y a todos los que nos están viendo. Estoy teniendo dificultades para compartir mi pantalla, así que espero no les importe estar aquí conmigo directamente. Pero bueno, como decía John Ángel, la charla que tengo preparada consiste básicamente en como el resultado de todo un proceso de trabajo, pues de investigación y de trabajo con comunidades que vengo desarrollando desde hace ya más de unos 12 años.
y concretamente, digamos que enfocándome en los conceptos de facilitación y diálogo. Entonces, bueno, primero, ¿por qué para mí es importante el tema de facilitación y diálogo y cuál es la importancia de esto en el marco de la exposición de simbiosis entrópica, más allá de lo que explica John Ángel? Eso es algo que les explicaré. Igualmente les explicaré qué es la facilitación y cómo se diferencia de la mediación, que es un concepto que hoy es muy recurrente en el medio artístico, especialmente institucional. Les contaré un poco cómo he utilizado la facilitación en mi proceso de creación artística y cómo se relaciona con el proceso de trabajo en construcción de paz o trabajo con comunidades para la resolución de conflicto que hice previamente. Igualmente les voy a compartir algunas reflexiones sobre la facilitación eh, y cómo veo que es los conceptos de mediación y facilitación un poco revelan el imaginario que hay o como esa realidad que hay detrás del arte cuando se utiliza uno u otro concepto. Entonces, bueno, siguiendo la exposición de Santiago Vargas, el diálogo y la facilitación resultan como una acción clave dentro de la simbiosis entrópica y la transición hacia una civilización planetaria. Básicamente porque se trata de pues como decía Santiago, una simbiosis es una acción mutuamente benéfica para las distintas partes, principalmente se encuentra en la naturaleza, pero nosotros en nuestra sociedad o nuestra mirada, digamos, humanocéntrica del mundo, pues también encontramos ese tipo de simbiosis. Y si se trata, además de eso, de integrar nuevas disciplinas al proceso del arte o al proceso de la generación de conocimiento a través del arte, pues es importante integrar estos conceptos de diálogo más allá de presentar una obra y facilitar el entendimiento de una obra, ¿sí? O presentar un poco los conceptos de un artista para que el público los entienda bien, que es normalmente la noción que utiliza la mediación. Pues se trata de facilitar el proceso de conocimiento provenientes de distintas disciplinas. Y en este caso, pues me parece que tiene toda la relación con los procesos de construcción de paz y de vínculos que subyacen a esos procesos de construcción de paz. Eh, pues quisiera empezar antes que nada por hacer como un análisis de esas definiciones que están en el mundo de la mediación y en el mundo de la facilitación, como un poco para entender y para deconstruir un poco esos conceptos que estamos presentando. Entonces, lo que encontré en esa investigación es que el concepto de mediación, que es un concepto hoy muy en boga institucionalmente, pues tiene unos significados que, pues, para mí, y yo creo que para quien no conoce el concepto de mediación, pues saltan a la vista y que es importante señalar. En primer lugar, cuando se trata de la definición, por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española, la mediación es, pues aparte de la acción y efecto de mediar, una actividad desarrollada por una persona de confianza entre quienes sostienen intereses contrapuestos con el fin de evitar o finalizar un litigio. Es decir, en otras palabras, la mediación señala que hay un conflicto de fondo y se necesita un mediador para acercar a esas partes y resolver ese conflicto. ¿Sí? Eso es importante porque, digamos, desde lo que yo veo, pues se presenta un conflicto entre la sociedad o el público y el arte. Y eso, digamos, para mí como facilitador que vengo de este trabajo con comunidades, implica un interés muy especial porque pues hay muchas cosas implícitas en esa idea de conflicto entre público y arte. ¿Eso qué quiere decir? Que el público está desconectado, no, que está en conflicto con un sistema del arte, y cuando se habla del arte, se habla entonces es de las personas que forman parte de ese sistema del arte, desde el artista hasta las instituciones,
o con las ideas que se presentan del mundo del arte. O sea, se trata de lo problemático que puede resultar el arte para una sociedad que está enmarcada en unos valores, en un contexto en particular, de tipo social, económico, cultural, político. Habla de esos problemas que hay, que genera el arte, por lo incómodo que resulta, el cuestionamiento que hacen los artistas, los movimientos artísticos en distintas etapas de la sociedad, o se trata de que de alguna forma tenemos que justificar el arte ante una sociedad que, pues, claramente cada vez accede menos al arte, ¿cierto? Por los valores que se están manejando en el mercado. Bueno, entonces, este primer punto es importante porque el concepto de la mediación, a pesar de la forma en la que lo presentan las instituciones, y lo veremos un poco más adelante, lo que en el fondo expresa también es un conflicto entre el arte y lo que no es considerado arte, y principalmente el público al que quieren acercarse. En el caso de la facilitación, hay una diferencia grande, y es que no se trata de resolver un conflicto necesariamente, aunque la facilitación también funciona para la resolución de un conflicto. La facilitación simplemente habla de hacer fáciles las cosas, y en el entorno social, comunitario, ¿sí?, de resolución de conflictos, básicamente lo que busca es, más allá de acercar las partes en conflicto, es entender mucho más, de una forma mucho más completa, la mirada de todos los involucrados en un grupo en particular, en una comunidad en particular, y construir colectivamente, conjuntamente, facilitar esa construcción de unos objetivos y de una realidad nueva. Una realidad que puede ser nueva porque se desea que sea mejor a la realidad anterior, porque era una realidad en donde había un conflicto, o porque simplemente había una carencia de, no sé, de bienestar, por ponerlo en palabras súper sencillas, pero simplemente busca es ser uno más dentro del proceso de agenciamiento de todos los intereses que están en diálogo. Por eso el diálogo además es un mecanismo tan importante. Igualmente, la mediación, siguiendo con esta línea de la comparación, la mediación como definición jurídica, ¿sí? Porque la mediación es un elemento importantísimo dentro del proceso de resolución de conflictos de tipo jurídico, ¿cierto? Es un proceso extrajudicial de resolución de conflictos en el que interviene un mediador para tratar de aproximar unos puntos de vista de las partes en conflicto de modo que les permita alcanzar un acuerdo. Traigo este concepto porque buscar información sobre la mediación, resulta que la mediación en el arte es un capítulo muy pequeño de lo que significa la mediación. Por ende, no creo que eso sea algo que no se pueda que no se deba tener en cuenta. Es decir, si la mediación se ciñe a ese marco general conceptual de lo que significa la mediación, lo representa, ¿sí? Así quiera representar una mediación un poco distinta, está reflejando también esa relación de disputa sobre la cual está enmarcada el concepto de la mediación. En el caso de la facilitación no tiene un antecedente jurídico, ¿cierto? La facilitación es un concepto informal que no está mediado por abogados o por instituciones o por sanciones, consecuencias económicas, penales, etc. Entonces, eso a mí me parece importante traerlo aquí a la conversación. Otro tema, cuando se habla de la mediación en la economía, ¿cierto? En la economía en general, la mediación habla igualmente de un mecanismo de resolución de conflictos a través de un tercero, para escucharlas, ver sus intereses y facilitar un camino en el que se encuentren soluciones equitativas para los participantes. Siempre se habla de intereses en conflicto. En el caso de la facilitación, y aquí me ciño a una definición de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, es la simplificación y la armonización de los procedimientos y flujos de información asociados con la importación y exportación de bienes. Asimismo, se enfoca en reducir el tiempo y costo para realizar las transacciones comerciales, es decir, en eliminar barreras en las fronteras. Entonces, tenemos
un escenario de mediación en donde hay dos intereses en conflicto y se necesita un tercero que interviene en ese conflicto para facilitarlo. Y en el caso de la facilitación, se busca es eliminar barreras para que fluyan esos intercambios de bienes y servicios, los mismos términos también que utilizaba Santiago Vargas hace unos minutos, pero además de eso, para facilitar esa interacción y esa generación de conocimiento en la economía. Entonces, parece sencilla la diferencia, sin embargo, lo que representa y todo el acervo conceptual que hay detrás de ambas definiciones es muy grande para no ser tenido en cuenta. Y si lo vemos puntualmente en el caso de la mediación en el arte y lo que significa la mediación en el arte, vemos que en el arte, pues las definiciones que se han dado o que le han dado a este concepto quienes lo defienden, organizaciones en particular como mediación artística, hay una serie de colectivos que buscan trabajar la mediación en el arte puntualmente, tienen como dos líneas generales. Una es la línea de la intervención social de tipo educativo entre arte, sociedad, público e institución museal. Básicamente lo que buscan con esta línea es utilizar el arte como un medio de intervención en la sociedad. Por ende, buscan extender conceptos que digamos que han sido generados dentro de los procesos de investigación de los artistas o de colectivos de artistas o de las instituciones y extenderlo como si se tratara de un proceso educativo que tiene varias etapas y dentro de una etapa adicional pues llegan a un museo o llegan a una exposición y aprenden cosas nuevas. ¿Sí? Igualmente, en esta línea de pensamiento lo que se busca es que el arte se vuelva más una experiencia. Entonces, se apoyan en artistas o gestores culturales que trabajan de la mano normalmente con la institución, ¿cierto? Y la institución lo que hace es que les presenta las exposiciones, les presenta a los artistas, los acerca a esos conceptos y genera de alguna manera un diálogo en torno a las obras y al proceso de investigación que se está desarrollando. Ahora, también dentro de esa misma línea hay acciones de educación artística que buscan resolver conflictos entre comunidades. Entonces, de esa misma manera se extienden esos conceptos que vienen del arte y de los escenarios de investigación y de intercambio que hay en el arte y que a veces son muy herméticos y que no llegan a esos lugares donde más se necesitan esos conocimientos y se extienden para intervenir en una comunidad como para presentar nociones nuevas, formas distintas de resolver sus conflictos o formas distintas de percibirse a sí mismos en relación con el otro, ¿cierto? Por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades rurales, temas de paz. En Colombia se ha utilizado mucho la educación artística para fomentar el reconocimiento del cuerpo o el redescubrimiento del cuerpo de los excombatientes. El tema del teatro, por ejemplo, para presentar el conflicto como un ejercicio de memoria. Y el arte genera esa posibilidad de transformar situaciones complejas de manera plástica, de manera tangible y más comprensible, por ende, para quienes los ven. Igualmente, hay algo de esta visión que me parece importante cuestionar, y es la relación unidireccional que genera entre el arte y el público o el observador. Si bien es importante extender todos esos procesos de investigación y traducirlos de una manera clara y tangible y además que desafíe un poco los mecanismos de aprendizaje y de comunicación tradicional que tiene la educación y el aprendizaje, porque eso es la ventaja que tiene el arte, porque lo vuelve escultura, pintura, experiencia sonora, olfativa, en fin. No deja de haber un proceso, digamos,
de muy corto plazo y en la relación entre el artista, el curador o la comunidad, la institución y el público. Claro, busca mejorar la experiencia, garantizarla y extender el proceso educativo del público a través del arte. Sin embargo, digamos que me voy a adelantar un poquito porque es como también se ha desarrollado la línea argumental de la exposición. La razón por la que lo cuestiono es porque también lo que observo de ese proceso de la mediación es que ha acercado a las personas a las instituciones, ha acercado a las personas al arte. Sin embargo, la situación del artista y del arte, y particularmente de los artistas y de la comunidad artística, en un contexto como el contexto de la pandemia, pues es crítica. Eso habla de que una cosa es que la gente se acerque al arte, una cosa es que la gente se eduque alrededor del arte y alrededor de lo que el arte puede enseñarles como un dispositivo para generar conocimiento, y otra cosa es que la comunidad del arte y el sistema del arte evolucione, transforme sus normas, mejore sus relaciones entre sí y entre el sistema y lo que no es considerado parte del sistema del arte. Pero no me quiero adelantar porque quiero profundizar un poco más en ese tema más adelante. Voy a seguir con la comparación del concepto de mediación y facilitación. Y quería también presentarles como tres ejemplos de lo que son las definiciones de mediación artística, ¿sí? Que tienen instituciones que son emblemáticas en ese proceso de mediación. Puntualmente, me interesa mucho el Palacio de Tokio, de París, por ejemplo, en donde habla de que la mediación cultural y artística juega un rol crucial con los visitantes. Encarna los valores de la institución y muestra su generosidad. Lo define así, como la generosidad de la institución. Mediadores son quienes deben garantizar que la promesa de experiencias artísticas fuertes se mantengan, ¿sí? Que tienen tours guiados, que tienen discusiones en todos los espacios de las exposiciones, actividades para toda la familia y talleres para adultos y personas con discapacidades. Básicamente, esto refleja esa idea de la mediación que presentábamos hace un segundo. Las galerías y museos del Gales del Norte en Australia, ¿cierto? El término mediación cultural para ellos busca es transmitir el conocimiento y desarrollar las relaciones e intercambios entre las instituciones de arte, los objetos de arte y los visitantes. Aquí, por ejemplo, los artistas juegan un papel más secundario. Y lo que dice es que más allá de llenar los vacíos con conocimiento específico, se trata de tomar los vacíos como punto de partida para generar conversaciones y cerrar esa brecha poco a poco a través de esas conversaciones con el público. En el Mambo, acá en Bogotá, el Mambo tiene una escuela de guías, ¿sí? Que está dirigida por el Departamento de Educación del museo y que busca generar relaciones. Primero, se apoya en gente que es artista, educadora, que viene de distintas disciplinas. Entre ellos, forman una reflexión para la gente sobre las obras. Se hacen estas visitas guiadas con los artistas una vez a la semana para poder llevar lo que se aprendió de ese proceso de investigación y de trabajo con los artistas, relacionarlo con lo que la gente sabe y podérselo expresar al visitante en sus propios términos. Hay una escuela de mediación, se busca que la gente encuentre relación entre la obra y ellos y lo que están viviendo. Entonces, el museo se entiende como, el mediador se entiende como un medio entre la obra y el visitante, y además de eso, tiene una visión incluyente porque incluyen visitas para gente con discapacidad, población vulnerable, y lo que buscan es atraer más gente al museo. Entonces, uso estos tres ejemplos para ilustrar esa visión de la mediación que hace del arte como un proceso de educación como extensivo,
¿cierto? Que sale de esas instituciones tradicionales del colegio, la universidad, etcétera, y que entonces vuelve el museo una institución educativa más, o incluso las galerías. Y digamos que no hay tampoco mucha literatura en contraste sobre la facilitación como proceso, digamos, de investigación alrededor del arte, o proceso de construcción de vínculos entre el arte y el público y demás. Entonces, porque no he encontrado mucha literatura sobre eso, pues les quiero contar un poco lo que es mi experiencia con la facilitación, primero desde el escenario de resolución de conflictos, que es en el que me formé inicialmente, y luego en el proceso, digamos, de creación artística. Entonces, bueno, concretamente, lo que les decía hace un rato, es que la facilitación fomenta una relación multidireccional y transdisciplinar orientada hacia la construcción de unos objetivos y marco de valores conjuntos. Entonces, esto, a diferencia de la mediación ya llega con un objetivo claro, que es acercar a la gente a los conceptos, a los valores y a los imaginarios que presentan los artistas, los colectivos y las instituciones. En el caso de la facilitación, se trata es de construir conjuntamente con las partes interesadas. Aunque también se utiliza entre partes en conflicto, no depende de la existencia de un conflicto previo. ¿Sí? Esto es útil, pero es importante porque al fin y al cabo el arte en esta época de pandemia se ha evidenciado como un sector vulnerable económica, social y políticamente. No hay una fuente y un receptor del conocimiento, sino que se construye a través del diálogo, ¿cierto? Entonces, esto, digamos que yo creo que para muchos artistas es algo muy natural dentro de su proceso de investigación, y sobre todo cuando se trata de conocimientos que tienen que conseguir a través de otras personas, otras comunidades, especialistas en distintas disciplinas y demás. Se debe entablar un diálogo, y a través de ese diálogo se va desarrollando ese proceso creativo que al final resulta en una obra que refleja tanto el proceso como el momento en el que se encuentra el artista. Si bien esto es importante, ese proceso de investigación normalmente no incluye al público, ¿sí? No incluye al público, y eso tiene una implicación, y es que no desarrolla o no implica necesariamente el desarrollo de una red de apoyo, ¿cierto? Lo que se llama también en las ciencias sociales el capital social, que más adelante para el artista puede representar ese, pues uno, sustento, porque pueden ser los clientes de su obra; dos, difusores de su obra; tres, otros procesos organizativos que pueden desembocar en una situación distinta para el artista, ¿sí? De mayor bienestar, y que le puede permitir, además de eso, acceder a otros conocimientos, a otras disciplinas, pero además de eso, tener una situación mejor en situación de crisis. Bueno, y puntualmente, desde la historia de la resolución de conflictos, la facilitación se enfoca en la construcción de vínculos en dos direcciones. ¿Sí? Obviamente hay varias escuelas, pero trato de resumirlo para hacerlo de la forma más gráfica y sencilla. Hay vínculos que se construyen de manera horizontal, ¿cierto? Que son los vínculos de confianza, de reciprocidad, solidaridad, y que desembocan en la acción colectiva. En las comunidades particularmente, y las comunidades en las que trabajé durante años, había grupos de comunidades rurales acá en Colombia, en el Magdalena Medio, en Montes de María, en zonas que fueron muy afectadas por la violencia. Lo que había pasado con el conflicto era que se habían destruido
las relaciones entre las comunidades, a partir del miedo, de la violencia y demás. Entonces, ¿por qué era importante la facilitación? Porque buscaba reconstruir esas relaciones entre la misma comunidad e igualmente entre la comunidad y los agentes externos que estaban llegando, como eran los excombatientes de las FARC, del ELN, de los paramilitares. Y si bien uno podría decir, ok, esas son partes en conflicto, pues realmente las partes en conflicto eran el conflicto era entre esas partes que estaban llegando a la comunidad, ¿cierto? Entre estos excombatientes. Pero la comunidad no estaba en conflicto directo con ellos, eran víctimas de ese conflicto. Por ende, lo que había que hacer era construir unas relaciones nuevas, ¿cierto? Construir un imaginario nuevo, más allá de uno construirlo para ellos, era fomentar relaciones, fomentar espacios de diálogo, de conversación, para que se generaran valores, objetivos, visiones nuevas en donde todos jugaban un rol en particular. Entonces, esto tenía un impacto, este tipo de relaciones o de vínculos horizontales que se generan en esa comunidad, tiene también un impacto sobre los vínculos verticales que determinaban la realidad de esa comunidad. Los vínculos verticales son los que están relacionados con el poder, con las instituciones, con la toma de decisiones, con la asignación del presupuesto, con el acceso a esos recursos. Que eso me parece que eso es aplicable al contexto del arte de una manera muy, digamos, muy útil. Porque en el caso del arte lo que veo es que hay unos recursos limitados, hay un acceso a esos recursos también que está mediado por instituciones. Esas instituciones no solamente son las entidades como la que hoy nos abre las puertas como el Museo de Pereira, sino además las instituciones también son reglas de juego que definen quién accede y quién no. Y esas instituciones o reglas de juego están construidas a partir de un marco de valores, ¿sí? Que define, pues, digamos, quiénes son elegibles, quiénes no, qué es considerado una obra de arte pertinente para un contexto específico, qué tipo de conocimiento, qué tipo de disciplinas son pertinentes para un contexto específico y cuáles no. Y al final, lo que termina ocurriendo es que pues, se definen esas instituciones, se definen unos recursos, se asignan esos recursos, se toman unas decisiones alrededor de quién accede a esos recursos y quién no. Y digamos que también así se estructura todo un sistema del arte. Así como ocurre en las comunidades, ¿cierto? Ocurre en la comunidad artística. Y en ambos casos lo que termina pasando es que hay una parte de esas comunidades que son más vulnerables que otras, ¿cierto? En la comunidad artística está el artista que está generando obra con sus propios recursos, con las dificultades del contexto en el que se enfrenta, y está quien toma las decisiones para asignar esos recursos y para dar acceso a los artistas a esos recursos, pero que no necesariamente entiende ese contexto artístico, que no necesariamente está dispuesto a sacrificar o a cuestionar esas reglas de juego que permiten la asignación de esos recursos o que permiten la construcción de un imaginario colectivo nuevo alrededor del arte, sino que termina siendo también un defensor de un status quo específico dentro de esa comunidad específica que es la comunidad del arte, que era lo mismo que pasaba en las comunidades en las que trabajaba. Entonces, ¿por qué me parece importante integrar ese concepto de la facilitación? Porque por una parte es un concepto que se puede utilizar entre artistas, curadores e instituciones que no necesariamente estén vinculadas a ese sistema del arte formal
que determina esa asignación de recursos, ¿sí? ¿Y eso por qué es importante? Porque se pueden desarrollar procesos en donde se generen marcos de valores nuevos, se generen acciones colectivas que permitan ampliar ese sistema del arte y darle acceso a nuevas miradas, nuevas disciplinas, ¿cierto? Nuevas acciones que expandan un poco esa visión tradicional de lo que es la mediación en el arte, ¿sí? Que es lo que ya hay, necesitamos legitimarlo, visibilizarlo, acercar a la gente para que lo conozca, que es muy importante, ¿sí? Definitivamente. Sin embargo, no incluye a todas las personas que se están dedicando a hacer arte, a construir conocimiento, a construir reglas de juego distintas, a visualizar también realidades diferentes a través del arte, ¿cierto? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, me parece que la facilitación como parte, como concepto clave dentro de un proceso de investigación, permite que uno como artista se acerque a otros contextos distintos y pueda vincular de una forma más activa a, a otras personas, otros seres, porque no solamente pueden ser personas, también pueden ser seres vivos, ¿cierto? Pueden ser conocimientos que están disponibles, eh, los puede vincular de maneras más activas, entendiendo al otro como parte de ese proceso de construcción creativa, ¿sí? No solamente en el momento en el que ya la obra está terminada, no solamente en el momento en el que la obra está expuesta en un espacio, en una institución, sino dentro del proceso de construcción, porque eso puede desencadenar además procesos artísticos en esas otras personas que participaron, en esas otras comunidades que participaron, y a su vez esas personas extender ese conocimiento y ese proceso a otras personas y transformar esas realidades correspondientemente. Pues yo creo que eso es a grandes rasgos. Pues hay algunos otros temas que quería mencionar, pero yo creo que el tiempo se cumplió. No sé, pues los dejo con John Ángel. John Ángel, no sé si quieras hacer un comentario, si va a haber preguntas, respuestas de la gente. Hola Santiago, sí, pues muchas gracias. La idea es que ahora pues vamos a hacer como una facilitación y un puente como entre las dos presentaciones que ustedes hicieron, proyectándonos un poco hacia el trabajo que tenemos en este momento. Y precisamente, como hemos podido observar desde la sesión anterior, se hablaba de economía, un economista que es un consultor que hablaba pues cómo la economía interviene dentro del ecosistema, ¿no? Porque una de las vulnerabilidades y algo que hay que facilitarle a la comunidad artística dentro de las tantas cosas que necesitamos es entender un poco cómo funciona esta estructura para precisamente poder imaginar, concebir y posiblemente luego aplicar institucionalmente o fuera de institucionalidad, porque también fuera de una institución se puede institucionalizar algo y se puede convertir en una institución luego, tanto como espacio como unas reglas de juego, que es lo que hemos venido haciendo prácticamente nosotros dentro de Grey Cube Projects, que aunque tiene un grupo de artistas consolidados, como figuras como María Fernanda Cardoso, Luz Ángela Lizarazo, entre otros, pues también tenemos un grupo de artistas que no están dentro del radar de la institucionalidad y que no tienen la misma visibilidad. Y mi preocupación ha sido precisamente encontrar las relaciones con esos diálogos que yo realizo con otros pensadores, con otros especialistas, y aproximarlos a este universo del arte que en ocasiones comienza a tener unas estrategias de legitimización adecuadas, pero que necesita también oxigenarse y ver cómo cuando estamos mirando en el sistema solar, cómo funcionan esos otros planetas para saber la historia y la vida de nosotros y hacia dónde se va a dirigir, pues también necesitamos facilitarle a la comunidad entender esas estructuras y que no siempre debemos solamente obedecer a las ya establecidas. En esa medida, Simbiosis Entrópica reúne un grupo de propuestas que obedecen a diferentes formas de materializarse. Y en esa manera hay diferentes formas de vida y de pensamiento. Una pregunta que yo tenía hacia Santiago Vargas es, cuando tú hablas que se busca de la vida,
Y esa vida siempre tiene que ver con la vida orgánica, porque cuando yo veo estos programas o estas ondas y uno ve, por ejemplo, lo que sucede en Venus, pues uno se da cuenta que está lleno de vida constantemente y este flujo volcánico y estas erupciones la definición de vida que se está buscando es de vida orgánica o encontrar este tipo de formaciones o vida o lo que se acaba de ver, por ejemplo, un Plutón, a eso no se le considera vida en términos de física, porque en biología probablemente no se le llamaría vida. Ujú. Sí, justamente la definición de vida sigue siendo todavía un misterio, genera grandes debates, porque claro, muchas veces pensamos en términos de vida como si estuviéramos hablando de evolución de procesos, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que el sol tiene una vida porque el sol nace, tiene una etapa infantil, tiene una etapa adulta, tiene una vejez y finalmente muere. Y entonces, en cuanto a los procesos que surgen en el sol, que nosotros llamaríamos etapas evolutivas, pues sí hay cambios que parece que pudieran asociarse a una vida. Pero realmente, para llamar algo vida desde el punto de vista biológico, como tú lo mencionaste, pues también la definición ha cambiado con el tiempo. Durante mucho tiempo pensamos que se necesitaba simplemente que el organismo o el ente fuera capaz de reproducirse. Y ya vimos los virus, por ejemplo, que se reproducen tremendamente, pero necesitan un agente externo para lograr hacerlo. Entonces, hoy por hoy la definición de vida tiene que ver más con procesos metabólicos que puedan suceder, aparte de otras cosas, ¿no? Aparte de que tenga una posibilidad de reproducirse, pero todavía no hay una definición 100% certera de vida. Y una pregunta interesante es, aparte de si la vida necesita, pues, el carbono, por ejemplo, como en el caso de nosotros, o una base acuosa, como también surgió la vida en la Tierra, pues eso también ha ido cambiando porque ya encontramos vida extremófila que ha de alguna manera derrumbado esas ideas que teníamos de que la vida necesitaba ambientes acuosos para surgir. Ya en este momento sabemos que no, que pueden haber ambientes de ácido sulfúrico en los cuales la vida puede mantenerse. Ya sabemos que hay vida que no necesita oxígeno y puede tener procesos anaeróbicos y pueden permitir esos procesos anaeróbicos desarrollar un metabolismo. Entonces eso va cambiando, ¿no? Pero cambia también porque nuestro conocimiento del universo es cada vez más amplio. Entonces, hace 20 años el único planeta o los únicos planetas que conocíamos eran los de nuestro sistema solar. Hoy, 20 años después, conocemos 4.500 planetas fuera del sistema solar y eso amplía nuestro panorama, nuestras perspectivas y nuestras definiciones, porque esos planetas pueden ser muy diferentes a nosotros, sus estrellas muy diferentes a nuestro Sol y todavía planteamos, bueno, aunque sean diferentes, puede que hayan surgido procesos que den origen a otras formas de vida basadas en otras cosas. Santiago Andrés nos estaba hablando como de la diferenciación entre mediación y facilitación. Una de las cosas que nosotros estamos constantemente encontrando cuando desarrollamos nuestros contenidos, y llamo contenidos a estas ideas o a estos discursos que luego se materializan o se visualizan o también se vuelven esculturas o sonidos, es cómo establecer esos vínculos entre estas áreas del conocimiento. Y en esa medida, Santiago Andrés hablaba que las instituciones están generando unos programas de mediación. Y en esos programas de mediación que hay un vacío y yo también lo he detectado. No solamente está ese vacío, hay muchos más, pero me gustaría en esa dimensión de comprender la curaduría, lo encuentro yo como el montaje de la exposición y el poner el texto en la pared, lo cual comienza a ser algo conflictivo porque desaparece el proceso de investigación y así como en el proceso de investigación a veces no participan las organizaciones, como en ocasiones sí comisionan. Obviamente aquí hay un conflicto porque se necesitan recursos para darle a un investigador para que dure 1 o 2 años, por ejemplo, investigando, compre libros, asista a seminarios, pueda pagarle a otros profesionales para entrevistarlos, como por ejemplo estamos haciendo esta tarde, pueda acceder a material que a veces no es gratuito, pueda descargar bases de datos, utilizar, pagar derechos de autor, modificar, alterar, hacer corrección de estilo, traducciones. En esa medida, el campo de la investigación y luego esto como la equivalencia a la curaduría, ha sido un poco complejo facilitarle a los colegas y al medio que el montaje de la exposición no es la finalidad total de la curaduría y tampoco es el conocimiento curatorial
en el todo, o sea, no es el único universo que existe, el montaje y el tiempo de la exposición. Y en esa medida, Santiago, Andrés, que viene de otro territorio, ¿cómo has visto esos procesos de facilitación que hemos comenzado a desarrollar nosotros incipientemente dentro de nuestros proyectos haciendo estas iniciativas? Pues, John Ángel, muy interesante lo que dices. La verdad, yo lo que veo ok, concretamente voy a hablar de los dos escenarios. Uno de los escenarios institucionales generales, y lo que veo es que eh, pasa, o sea, lo que uno ve en una exposición es simplemente el resultado, es el punto final, que es lo que tú mencionas, ¿sí? Y más allá de repetir lo que tú estás diciendo, a lo que voy es a que se pierde tanto el artista de la posibilidad de que otras personas participen dentro de su proceso, eso enriquezca su proceso. Es más, también noto de parte de los artistas un nivel de hermetismo grande, hay un nivel de celo grande sobre, claro, el resultado de su investigación en términos de materiales, en términos de instalación de las obras, en términos de, no sé, de ciertos elementos que implican mucho trabajo para poderlos descubrir, para poderlos integrar a la obra. Pero eso tiene también un lado negativo, ¿cierto? Así como tiene de positivo cuidarlo y mantener ese secreto para asegurar que la obra es de uno como artista y que cuando haya una disputa sobre si es auténtica o no, pues uno pueda decir, ok, es que este es el proceso que desembocó en esa obra y solo lo sé yo, que eso es lo bueno. Tiene de malo también que cierra las puertas a colaboraciones que lleven y extiendan un poco más ese conocimiento que se está presentando a través de la obra, ¿sí? Y de alguna manera también impide que se fortalezca también esa red que hay entre artistas. Eso es a ese nivel. En el nivel de las instituciones y de cómo se presenta las obras en esa mediación, pues es muy difícil uno comprender una obra si no comprende todo el proceso de investigación y el proceso que ha vivido el artista. Ahora, tampoco se trata de hacer que una exposición sea pues una biografía de cada uno de los artistas, ni mucho menos. Pero sí de alguna manera hoy apoyándonos en medios digitales como estos, por ejemplo, se puede extender esa información y se pueden crear momentos y procesos de creación que vinculen a más personas, en donde también participe el curador y donde participe el museo, en donde participe el especialista de un tema y que eso forme parte de, el acervo de la obra. No del archivo secreto del artista, sino también del acervo de la obra, porque es conocimiento que también vale la pena compartir y que puede resonar también con el público en un momento dado. Y eso es lo que veo en el lado de las instituciones. En el lado de Great Cube Projects, que he notado yo personalmente como artista, ha habido un diálogo constante desde que se encuentra la obra ya hecha, ¿cierto? Ahí hay un diálogo sobre cómo esa obra se puede relacionar con un concepto en particular, ¿cierto? Que es el caso, por ejemplo, de simbiosis entrópica. Y entonces hay unas obras que están y en el momento en el que se genera ese diálogo con relación a esa exposición o a esa visión de plataforma que tiene Great Cube Projects, la obra se enriquece y se enriquece uno también como artista, así como se enriquece la plataforma por la visión que uno como artista aporta. E igualmente, también cuando se trata de, ok, conceptos nuevos y alrededor de esos conceptos nuevos se genera un diálogo con nosotros y tú lo haces, John Ángel, con nosotros como artistas, generas ese diálogo y alrededor de ese diálogo se van desarrollando esos conceptos y esos conceptos terminan siendo también para uno puntos importantes para ir construyendo la obra y la obra también se empieza a desarrollar y el resultado es lo que se presenta en la exposición, pero es el resultado también de un diálogo en donde se participa, se construye y que además de eso, una cosa muy bonita, muy interesante es que uno también comparte con otros artistas, con personas que se han aproximado al arte desde su conocimiento
desde sus disciplinas. Hoy, por ejemplo, es el caso. La semana pasada pasó lo mismo. Y eso termina, o sea, termina haciendo que el resultado sea superior a cada una de las partes, ¿cierto? O sea, el resultado de esta charla, ¿cierto? No es equivalente a la charla de Santiago, la charla de Santiago Andrés y la charla de John Ángel Rodríguez por aparte, sino que todo este momento, todo este conocimiento que se está, todo este diálogo que está ocurriendo aquí termina siendo algo muy superior a cada una de las partes. Y eso es algo chévere que está pasando con Great Q Projects, que debería pasar más en las instituciones, que deberían ser, estas instituciones deberían ser un poquito más horizontales, más cercanas a esos procesos de investigación, deberían tomar un poco más de riesgo en la financiación de esos procesos de investigación, en esos procesos de diálogo entre curadores, colectivos de artistas, y no simplemente seleccionar procesos que ya están terminados. Obviamente tiene que haber un equilibrio, porque no se puede simplemente asignar el recurso o asignar el reconocimiento a cosas que todavía están en pasos iniciales. Sí debe haber una trayectoria, uno lo entiende, pero también se debe fomentar un poco esa experimentación y esa innovación, porque si no terminamos repitiéndonos, como sociedad terminamos repitiéndonos en los conceptos, en las exposiciones, en los artistas, en los directores o personas importantes de las instituciones. Y pues me parece en ese sentido que Great Cube está presentando una alternativa interesante como a esos paradigmas que se pueden renovar. Ok, gracias Santiago. Y respecto a lo que ha venido experimentando Santiago Vargas, porque nosotros comenzamos a trabajar observando pues el potencial que a través de un colega me presentó y luego pudimos hacer un proyecto en un primer prototipo de Multiverse, porque las exposiciones que nosotros hacemos son itinerantes y siempre van como una especie de nave que se va como el modelo argonauta, que parte con unos componentes, pero se van cambiando en el transcurso. Y una cosa que he observado, y ha sido muy interesante con Santiago, es la facilidad que tiene para hacer la mediación, y hemos hecho como unas microcápsulas, y en las exposiciones me he dado cuenta que pues ha estado siempre al lado de su obra comunicándolo, y la gente la ha visto muy fascinada. ¿Cómo has percibido ese contacto cuando hablas, dices que no eres la persona que viene del mundo del arte, estás dentro de un contexto, una exposición que tampoco está estableciendo relaciones con la historia del arte o las relaciones de citación de filosofía de los principales críticos o teóricos de la historia del arte? Y luego, cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo absorben o cómo procesan esa información que pues de por sí la exposición maneja unos niveles de complejidad porque absorbemos o apropiamos términos de otras áreas del conocimiento? ¿Cómo has visto ese proceso de facilitación? Y pues que ahorita tú estás en el contexto de dirigir una cátedra de arte y ciencia. Sí, justamente siempre me ha llamado la atención esas formas de articular el arte y la ciencia que por alguna razón se perdieron, porque en la antigüedad pues eran algo completamente indisoluble, entre otras cosas porque recordemos que en la ciencia que se hacía antes de que existiera, por ejemplo, la fotografía análoga o digital, pues gran parte de esos científicos eran artistas y plasmaban sus experimentos y sus observaciones de forma muy cercana a lo que conocemos hoy como arte. Claro, en algún momento pues se diluyó esa unión y hoy por hoy estamos tratando de retomar esa conexión, esos lenguajes de unión entre el arte y la ciencia, y es que yo creo que es muy fácil encontrarlos teniendo en cuenta que tanto el arte como la ciencia tienen o despiertan una gran curiosidad y tienen procesos creativos todo el tiempo. Entonces, cuando desde la ciencia profundizamos en el conocimiento de un proceso físico, del entendimiento de algo que sucede en el universo o en la naturaleza que hay a nuestro alrededor, pues tenemos que ser muy creativos a la hora de saber cómo aproximarnos a ese problema, cómo afrontarlo, utilizar herramientas para poder solucionarlo. Y yo creo que esa es una forma de pensar que en el arte también es muy común afrontar, perdón, problemas, pero problemas que parecen muy diferentes, pero realmente exigen creatividad, innovación, qué materiales voy a usar, cómo voy a comunicar lo que quiero. Y al final el resultado, pues es que tenemos una obra artística
o un diálogo interesante con la persona que está observando la obra, y desde la ciencia tenemos el acercamiento a entender un proceso que sucede en la naturaleza. Entonces, cuando yo he hecho las obras y he tratado de despertar en la gente esa curiosidad, pues es como abrir una nueva ventana que probablemente no estaba abierta, no porque no se pudiera abrir, sino porque necesitaba como un empujoncito, y es simplemente poner a la gente a pensar en otras cosas que le abren un panorama nuevo de conocimiento, de nuevas preguntas, de nuevas curiosidades, y que hacen aportes importantes al arte, así como en la ciencia tenemos también aportes importantes desde el arte. Es decir, estamos conectando ambas cosas, no porque pensemos que son formas iguales de aproximarse a la realidad o al conocimiento, sino complementarias. Y eso es lo que más me gusta de la relación arte y ciencia. Se complementan muy bien, cada una en su papel. También es importante decir que no todo, por ejemplo, lo que se hace en ciencia, que son fotografías bonitas, es arte, porque eso también muchas veces se tergiversa, ¿no? En astronomía tenemos fotos espectaculares del universo, pero no por el hecho de ser una foto espectacular ya es arte, ¿no? El arte tiene su lenguaje, sus procesos muy, muy suyos. La ciencia tiene otros, pero son complementarios en muchos aspectos. Y eso pues es lo que me ha motivado a seguir profundizando en eso, y también a despertar un poco nuevas ideas en artistas. Creo que también es muy valioso que como científicos podamos hacer aportes también hacia el arte, así como el arte hace aportes importantes a la ciencia. Uno de los que más me gustan es la manera como a partir del arte podemos comunicar ciencia. Y eso tal vez es parte también de mis intereses, utilizar el arte, en el buen sentido, obviamente, para comunicar cosas en ciencia que creo que vale la pena que se popularicen o que se sepan. Y en esta parte final, para complementar, Santiago, Andrés y Santiago, ¿tienen algún comentario o pregunta para entrecruzar o hacer un vínculo de sus dos presentaciones? Bueno, Surgió. sí, a mí me gustaría compartir con Santiago Andrés que también hay una gran motivación personal hacia cómo llegar a diferentes comunidades en donde el acceso al conocimiento es muy limitado, muy restringido. Claro, ahora nos estamos basando en las tecnologías, en el Internet, pero pues a nivel global en la Tierra hay muchísimos millones de personas que no tienen acceso a estas tecnologías, y entonces obviamente no podemos olvidarlos, ¿no? Por eso en Colombia, que es un país con tantos problemas de accesibilidad, moverse dentro del país es complicado, en parte por esa topografía que tiene Colombia, que yo siempre digo que Colombia es uno de esos países que no debería tener gente porque es una reserva del planeta en donde hay un montón de características que probablemente impidan que los seres humanos puedan desarrollarse como en otras partes, y entre otras cosas la topografía es una de ellas, ¿no? No podemos llegar por allá a la selva del Darién, cruzar hasta Panamá, es muy complicado, pero allá viven poblaciones que probablemente necesiten también y tienen el derecho de acercarse al conocimiento de la naturaleza desde otras miradas. Entonces, la pregunta que le tengo a él es, claro, ahora que estamos en este momento con el tema digital, que tenemos webinars, que tenemos un montón de cosas, ¿cómo hacemos para no olvidarnos de esas zonas rurales, de esas comunidades, teniendo en cuenta que en este momento acceder a esos sitios es complicado, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos hacer? Porque probablemente esto de la pandemia nos cambie la manera de actuar, pero no podemos seguir olvidando pues a esas comunidades, ¿no? Total, Santiago, lo que dices es una pregunta compleja porque se puede mirar de dos maneras, ¿sí? O sea, es como mirarte frente a un espejo y pensar que realmente el que está viendo, que cada parte del espejo siente que es la parte que realmente está mirando al otro, ¿sí? Eh, si tú ves a una comunidad indígena, esa comunidad tiene su propio proceso de conocimiento. Dentro de ese propio proceso de conocimiento tiene un proceso de ciencia y otro proceso de arte, ¿cierto? Por ejemplo, si la ciencia es el uso el entendimiento de los animales y las plantas y cómo ellos tienen una relación con respecto a ese todo, y dentro de esa lógica o esa cosmología o esa cosmológica, ellos juegan un papel, ellos ahí tienen una ciencia. Y el arte de ellos es una manera de representarla. O sea,
Esos son elementos que nutren un montón ese diálogo que tú planteas entre el arte y la ciencia, que también se plantea en la simbiosis entrópica y Great Cube como plataforma. Ahora, lo importante ahí, ¿qué es? Porque tu pregunta no es esa, tu pregunta es, ¿cómo hacemos para extender nuestros descubrimientos a esas comunidades a través de la tecnología? Y hay una También, pregunta muy... y no solamente unidireccional, porque qué bueno que lo nombraste, sino que sea bidireccional, ¿no? Porque nosotros también estamos perdiendo un montón de cosas que nos podrían seguir nutriendo. Entonces sería en ambas direcciones. Exacto, exacto. De ahí la metáfora del espejo. La metáfora del espejo nos sirve para eso, para pensar. O sea, cada vez que yo me miro al espejo, estoy seguro de que soy yo el que está viendo el espejo o el espejo me está viendo a mí, ¿sí? Porque al fin y al cabo, cada una de esas comunidades tiene una visión de sí misma, del universo, así, lo que tú mencionaste existe en cada una de esas comunidades. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando entendemos que hay una que es superior a la otra y podemos encontrar muchos argumentos a favor de una y en contra de otra y viceversa, es cuando se puede llegar a generar un conflicto. Ese es el paradigma occidental. Te voy a poner un caso muy concreto, Ruanda. Ruanda es un país de África que tenía dos comunidades étnicas que coexistieron durante siglos en perfecta paz y armonía, cada una con su rol económico, religioso, social y político. Y el proceso de la colonización, ¿qué hizo? Generó una taxonomía. Dijo, ok, los hutus son alticos, guapos, la nariz afiladita, estos se dedican a la ganadería, se ve que tienen como más platica, como que hicieron su descripción y claro, como además tenían una relación vertical con respecto a estas comunidades, les asignaron una relación de jerarquía con respecto a los segundos, que eran los hutus. Perdón, estos eran los tutsis, los otros eran los hutus. Los hutus entonces dijeron, no, bueno, estos son agricultores, estos tienen que meter la mano en la tierra, son más bajitos, tienen la nariz más ancha, eh, y, y presentaron una visión del mundo y la implantaron en una comunidad que la asumió como propia. Entonces ellos empezaron a verse a sí mismos de esa manera. Eso desembocó en el año 98, entre 94 y 98, en una de las guerras civiles más crueles de la historia reciente, por la Siente. historia escrita. Y es que se mataban a machete. Entonces, digamos que eso es un caso extremo, es un caso de terror, ¿sí? Pero tu pregunta tiene ese nivel de sensibilidad, porque si uno dice, ok, voy a mediar entre esa comunidad y nuestra comunidad a través de la tecnología, ¿sí? Vamos a tener claro que hay un conflicto, vamos a darnos cuenta de que son dos partes de pronto irreconciliables. Sin embargo, sí podríamos crear espacios de diálogo de esos saberes, ¿sí? Y no llegar a esa comunidad creyendo que nuestra cosmología o cosmovisión es superior a la de ellos. Y te aseguro que en un diálogo con ellos sale una visión distinta, interesante, en donde hay elementos que para nosotros se manifiestan de manera tangible, por decir un computador, ¿sí? Que nos sirve para conectarnos entre nosotros, conectarnos con una fuente de conocimiento, conectarnos con procesos de aprendizaje, que para ellos puede ser otro dispositivo distinto, que puede ser, no sé, una planta medicinal, un viaje alucinógeno, que también puede ser considerado como una tecnología, que también tiene esos procesos de visualización fractal. Es que tu exposición fue muy bonita porque fue muy, muy visual, y cuando tú presentaste ese nivel fractal de las escalas desde los quarks hasta las galaxias y demás, pues ese proceso fractal, que es evidente además en la naturaleza, también ocurre en los procesos alucinógenos, ¿sí? Como los viajes del viaje y demás. Entonces,
sea, yo como, si quiero ser coherente con esa visión de la facilitación, yo no te puedo decir que lo correcto es llevar nuestra visión a ellos. Yo creo que lo interesante es dialogar con ellos y saber qué podemos aprender de ellos y viceversa. Porque Sí, también de es cierto acuerdo. que nuestro paradigma digamos, antropocéntrico, Ujú. pues nos ha hecho creer que todos son recursos disponibles para nuestras necesidades, nuestra visión, y en lo que estamos en este momento es viendo si podemos irnos a otro planeta a Ujú. colonizar y poder desarrollar la vida de otra manera, corriendo el riesgo de destruir este planeta. Entonces, es una pregunta interesante. La tecnología sin duda nos puede acercar, sin duda, pero pues también a ellos los va a acercar a otras cosas que pues también son nuestros vicios, ¿no? El vicio de la red social, el vicio del porno, Totalmente. el vicio de los juegos, del gambling, ¿no? De las apuestas. Ujú. Sí, realmente sí hay algo que uno puede valorar muchísimo en estas culturas, es su conexión con la naturaleza, algo que hemos perdido completamente pues, por el mundo, entre otras tecnológico que hemos desarrollado, que nos ha hecho olvidar lo esencial, y lo esencial pues es la supervivencia a partir de los recursos que nos da el planeta y de la perfecta armonía o simbiosis con esos, justamente con esos recursos, ¿no? Así que Sí. sí, totalmente de acuerdo contigo. Una sabiduría que casi que es más de allá para acá que de aquí para allá. Totalmente de acuerdo. Al respecto, es interesante mencionar que hay un par de artistas que precisamente tocan esa relación, como lo es Joel Grossman, quien ha encontrado inspiración precisamente en la escultura y en los procesos de ejecución tridimensionales de las culturas ancestrales. Y precisamente ¿por qué? Porque hay matemática, porque hay geometría y porque hay procesos de tecnología, y luego lo combina con las estrategias de comunicación y de ideación conceptual del minimalismo. Hace esa mezcla entre lo contemporáneo y lo ancestral, y precisamente está haciendo variantes de rocas, de diferentes modulaciones de cuadrados, de círculos, de espirales, y siente esa atracción, y precisamente le gustaría generar como ese choque y esa colisión positiva entre esos dos universos que se perdió el contacto, como es el caso nuestro, que perdimos toda la relación con esas raíces indigenistas, y perdimos ese conocimiento, esas lenguas, esa cosmogonía, y que posiblemente nos podrían generar cosas muy interesantes en términos de investigación. Y si más gente afro o estas comunidades tuvieran acceso a universidades o tuviesen ellos mismos la posibilidad de generar cómo podrían ser esos centros de investigación o qué es lo que necesitarían del mundo contemporáneo, pues estamos perdiendo ahí polivalentemente diferentes soluciones, que es las que estamos tratando de buscar, ¿no? Entonces, tú mencionas es cierto, ¿no? Estamos tratando de llevarle soluciones, pero esas soluciones las generamos nosotros dentro de unas hipótesis, y a veces, como yo cuando el año pasado fui invitado al Pacífico, el Salón Pacífico que organiza Juan Melo en Cali, pues me sorprendí que el lenguaje, la forma en que ellos hablaban de las piedras, que una piedra macho, que una piedra hembra, que una neutral, que por qué el oro no se tocaba, por qué el oro funciona para ellos, no tenía ese valor de haber acuñado monedas. Entonces uno se daba cuenta si definitivamente perdimos todo ese conocimiento, y posiblemente mezclar esa tradición con la tecnología y con la investigación transversal, pues podría suscitar ese tipo de soluciones que hemos tratado de buscar en este conflicto. Entonces, pues, si no tenemos como otro tipo de cosas, estamos llegando como al tiempo para no extendernos. Me gustaría agradecerles a ustedes dos. Fue muy fascinante escuchar sus dos presentaciones, y precisamente desde mi perspectiva y lo que mis expectativas, como que consiguen ese objetivo, que es ampliar un poco más el terreno que pues a mí me atrae de estos términos, y porque los involucro tanto a ustedes, que son las personas que manejan con mayor dominio estas áreas, y pues agradecer de nuevo al Museo de Arte de Pereira, al Ministerio de Cultura, y a la convocatoria de Comparte lo que somos, diré, que es la que hace posible que hagamos este encuentro virtual. Entonces, pues muchas gracias, colegas, por acompañarme de nuevo.
Con muchísimo gusto, muchas gracias. Un saludo a Santiago, al Museo de Arte de Pereira, a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, ojalá que sigamos aprovechando estos espacios para tener estos diálogos tan transversales y tan enriquecedores. Muchas gracias. Lo mismo, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación al museo, a John Ángel, a Santiago también por compartir su conocimiento y que esta conversación además continúe. Me parece muy interesante. Bueno, para terminar, nuevamente mencionar que es gracias a la beca de Comparte lo que somos, de Grey Cube es uno de los ganadores de este proyecto. Vamos a generar el catálogo virtual de la exposición, que luego se verá impreso, pero la primera versión en la propuesta de la convocatoria era generar el formato digital. Luego tendremos 2 videos y la última sesión es el 2 de octubre con Juanico Moreno y Jimena de Valdenebro. Juanico Moreno es un curador que está haciendo su maestría en China y nos va a hablar de inteligencia artificial para asistir el trabajo de la curaduría. Y Jimena de Valdenebro nos hablará de su investigación Fronteras del Aire, que es precisamente inspirada a partir de los procesos de los invernaderos en la sabana de Bogotá. Y ella también es una artista que hace parte de la exposición Simbiosis Entrópica. Entonces, para cerrar, pues de nuevo muchas gracias a todos y buenas tardes.